compartir un pequeño sermón que es una posible introducción a esa serie. Quiero hablarles a los que se han graduado del discipulado. Quiero hablarles a los que se bautizaron recientemente, a los que hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 40 años le dijeron al Señor que sí. Quiero hablarle a todos los que pues estamos en este proceso de la vida cristiana, ¿no? Y estamos transitando a través de ella con muchos altibajos y que necesitamos tomar decisiones firmes por el Señor. Así que si tú te encuentras en esa lista, si tú te encuentras con altibajos, si tú te encuentras con dificultades, este mensaje es para ti. O sea que me voy a predicar a mí mismo y si a ustedes no les queda el saco, pues era para mí, es para todos nosotros. El Evangelio de Marcos es un evangelio de mucha acción. Es un evangelio bien cortito, tiene 15 capítulos y medio. Digo 15 y medio porque el Evangelio de Marcos original termina en el capítulo 15, a la mitad, en el capítulo 16, pero a la mitad. Después hubo un agregado por ahí para poder comprender un poquito más el Evangelio y es muy interesante. Ahorita voy a explicar por qué sucedió eso. Pero es un evangelio tan intenso que ni siquiera hay tiempo de detenernos a pensar, o ni siquiera Marcos tuvo tiempo de plasmar enseñanzas acerca de Jesús. Si tú llegas al evangelio de Marcos, Marcos no nos habla del nacimiento de Jesús, Marcos no nos habla de la genealogía de Jesús, Marcos ya está hablándonos de Juan el Bautista predicando, ya está hablándonos de Jesús entrando a las aguas del bautismo. El evangelio de Marcos es un evangelio lleno de muchísima acción. Y lo primerito que encontramos ahí en el capítulo 1 del evangelio de Marcos, en los versos 16 al 20, encontramos a que una vez que Jesús inició su ministerio y fue al desierto y regresó del desierto después de ser tentado, lo primero que Jesús hace es llamar a algunos de sus seguidores. Vamos ahí a Marcos capítulo 1 del versos 16 al 20. Vamos a estar leyendo en NTV. Bueno, voy a estar usando yo NTV. En la pantalla va a estar saliendo la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así la escritura: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua. ¿Por qué qué? Porque vivían de la pesca, porque eran pescadores. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Qué dice el versículo 18? Y enseguida dejaron las redes, ¿y qué? Y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, otro par de hermanos, en una barca reparando las redes, remendando las redes. Y los llamó de inmediato. ¿Y ellos qué? Ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. ¿Puedes imaginarte esta escena? ¿Cuántos de aquí ya trabajan? ¿Y cuántos de los que ya trabajan a su cargo tienen una responsabilidad de familia o algo así? O sea, puedes imaginarte esa escena donde tú estás bien metido en tu trabajo porque sabes que sacar adelante la familia. Y no sé lo que estés haciendo, siendo mecánico, remendando redes, jardinero, haciendo comida, lo que sea. Tú estás ahí en tu trabajo y entonces Jesús llega, un desconocido que nunca habías visto, que nunca habías oído acerca de él porque él apenas estaba iniciando su ministerio, y te dice: hey, sígueme. ¿Quién lo sigue? La pensamos porque en nuestros hombros está una familia, hay responsabilidad, que lo vemos muy romántico, ¿no? Jesús llamando a estos par de hermanos y ellos, dice el texto, y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ah, caray. Habría que entender un poquito qué es lo que pasaba con esta invitación que el Señor Jesús hace. Porque es necesario entender el contexto social en el cual se desarrolla esta escena. Jesús era judío, estos seguidores de Jesús eran judíos, ellos estaban en medio de una tierra de pueblo judío en el primer siglo. Necesitamos entender cómo es que era la cultura judía en el primer siglo para poder entender este llamado de Jesús a sus discípulos. Mira, todos los niños sin excepción,
principalmente hombres, pero también las mujeres podían hacerlo. Cuando llegaban a la edad de los 6 años, cuando se supone que ya habían desarrollado un poquito de habilidades, de carácter, de madurez y de temple, porque si tú no lo sabes, es en los primeros años, en el año 1, en el año 2 y en el año 3, donde se trabaja el carácter de tu hijo. Si ahí lo dejaste que fuera un malcriado, un desobediente, si tú le dejaste todos sus caprichos, cuando él sea grande va a ser bien difícil corregirlo. Y a veces uno dice, es que está chiquito, déjalo. Es en el año, en los 2 años donde se corrigen todas esas cosas. Cuando los niños llegaban ya a sus 6 años y que ya habían desarrollado un poco de carácter, los mandaban a la sinagoga a que un rabino les enseñara la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de lo que nosotros conocemos como la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No solamente ellos iban a la sinagoga a aprender la Torá, ellos iban a la sinagoga a aprenderse, a memorizar palabra por palabra, frase por frase, esos 5 libros de la Biblia, hermanos. Nosotros batallamos un chorro para aprendernos un texto, y estos niños a sus 6 años, en un promedio de entre sus 6 y 10 años, es decir, en 4 años, ellos se aprendían estos libros de la Biblia. Todo niño judío tenía que pasar por ese proceso. Cuando este niño judío se graduaba a sus 10 años de ese proceso, de esa primera etapa se le conoce o se le llama como el Beit Sefer. Cuando los niños terminaban el Beit Sefer, todos los niños regresaban a casa a aprender su oficio. Si el papá era comerciante, el niño se iba a ser un comerciante. Si el papá era pescador, los niños iban a ser ¿qué? Pescadores. ¿El papá de Jesús qué era? ¿Y Jesús qué era? Carpintero. Entonces estos niños regresaban a su casa a aprender su oficio, porque ahora iban a empezar a ser hombrecitos. En la cultura judía no existe la adolescencia. Cuando un niño llega a los 12 años se convierte en un hombre y hacen su bar mitzvah. Pero si había algún niño en medio de todos esos niños que tuviera madera, que se viera prometedor, ese niño lo llamaba personalmente el rabino que le daba clases para iniciar una segunda etapa que se llama el Beit Admul. Y en el Beit Admul, estos niños aprendían el resto de la Tanaj, es decir, el resto del Antiguo Testamento. Hasta Malaquías, hermanos. Se aprendían los profetas, se aprendían los poéticos, se aprendían los históricos, se aprendían todos los libros, hermanos, de la Biblia. Y entonces, de tal manera que cuando ellos llegaban a unos 14 años, después de esa segunda etapa del Beit Sefer, recuerden, algunos niños ya fueron descartados y ya están en sus casas trabajando y aprendiendo el oficio, pero había algunos niños que eran medios prometedores y les enseñaban el Beit Admul. Y cuando ellos terminaban esa etapa a sus 14 años, nuevamente había un proceso de selección, y los que ya no tenían madera para continuar los regresaban a casa a seguir aprendiendo el oficio de casa. Pero los que tenían madera, los que se veían no solamente inteligentes por memorizar la escritura, sino que habían aprendido a desarrollar un juicio crítico personal, que eran capaces de tener razonamiento, que eran capaces de pensar por sí mismos, el rabino le hacía una propuesta y lo entrevistaba y le hacía preguntas importantes, porque el rabino intentaba saber si ese pequeñín de 14 años, o ya ese hombre adulto, porque ya había pasado sus bar mitzvah, si ese joven tenía lo necesario para ser igual que su rabí, para ser igual que su maestro. ¿Están aquí conmigo? Entonces le empezaba a hacer preguntas acerca de la vida, le empezaba a hacer preguntas acerca de la Torá, le empezaba a hacer preguntas acerca de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, le empezaba a hacer preguntas acerca de cómo interpretar un texto bíblico, le empezaba a hacer preguntas acerca de cómo tenía que ser la vida en sociedad. Y si este chavalo, este joven, este adolescente demostraba tener colmillo, entonces el rabino le decía: sígueme. Ser un discípulo de cualquier rabino, de cualquier maestro, de cualquier rabí, era ganarse la lotería, hermanos. Así como acá tradicionalmente en México las familias ven con mucho orgullo que entre la familia haya un hijo pastor o haya un hijo sacerdote, y uno dice: es que este es el… ¿Sí me explico? En aquel entonces, que un hijo fuera llamado por un rabí para seguir al rabí, era lo máximo. Entonces,
Imagínese, hermano, que su hijo o su hija hubiera sido llamado por el rabí. Usted no cabe aquí adentro. Usted diría, mi hijo fue llamado por el rabí tal. Estaría contentísimo. Así que estos jóvenes que llegaban a esa tercera etapa eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Hasta aquí están conmigo? Eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. No se iban a dedicar a ser pescadores, no se iban a dedicar a ser carpinteros, no se iban a dedicar a ser comerciantes, porque ellos eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. La crema y la nata de la sociedad. La crema de la crema de la crema. Y cuando ellos eran esta parte de la crema de la crema de la crema, ellos empezaban a seguir a su rabí y ellos dejaban absolutamente todo. Dejaban su aldea, dejaban su familia, dejaban su oficio, dejaban su sinagoga, y ellos empezaban a caminar tras su rabí, tras su maestro, de tal manera que si su maestro dormía en el cerro, ellos dormían en el cerro. Si su maestro entraba a una casa a ser hospedado, ellos entraban con el maestro a ser hospedados. Si su rabí, si su maestro caminaba sobre el agua, el discípulo tenía que caminar también sobre el agua. ¿Ahora entienden por qué Pedro le dice: haz que yo vaya contigo y camine sobre el agua también? Hermanos, eso es ser un discípulo. No es alguien que sigue de lejos, no es alguien que de vez en cuando abre su Biblia, no es alguien que esporádicamente se dispone a hacer la voluntad de Dios. Un discípulo es alguien que deja todo por seguir a su maestro. Y no solamente sigue al maestro, sino que se preocupa por hacer lo que el maestro hace, por aprender lo que el maestro enseña. Ese es un discípulo. Yo me pregunto, ¿cuántos aquí podemos realmente catalogarnos o considerarnos discípulos de Jesús? Pero si regresamos al texto, este Pedrito y su hermano Andrés no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Cómo sabemos que ellos no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué eran ellos? Pescadores. Así que seguramente muy apenas se aprendieron la Torá y ya los regresaron a su casa porque eran insoportables. No eran lo mejor de lo mejor, por eso estaban siendo pescadores, por eso estaban aprendiendo el oficio de sus padres. Pero hay un rabí, hay un maestro que está caminando a la orilla del mar y que cuando los ve de lejos le dice: hey, ustedes dos, síganme. No se lo pensaron. Ellos no: papá, nos dejas. Es que ellos olvidaron todo y dejaron las redes y dijeron: ahí nos vemos, jefe. Y ya me imagino a su mamá ahí en la colonia: oye, déjame te cuento un secreto. Es que a mi hijo lo invitó un rabí. Al tuyo no, ¿verdad? No cabían en la aldea. Los rabinos eran las personas más respetadas, veneradas y honradas en cualquier parte y en cualquier lugar. Así que ahora todo toma sentido. ¿Qué hace este rabino a la orilla de la playa con estos hombres? ¿Sabes qué es lo que está haciendo? Déjame decirte algo. Yo te dije que había un proceso de selección aún entre el rabino y el seguidor. Le hacía preguntas para ver si le carburaba la canica, para ver si era capaz de tener un juicio propio, para ver si era capaz de pensar por sí mismo. Y una vez que el rabino se convencía de que el discípulo al que él estaba llamando podía llegar a ser como él, solamente hasta entonces le decía: sígueme. Así que si Jesús le está diciendo a Pedro, si Jesús le está diciendo a Andrés: sígueme, es porque Jesús le está diciendo: yo creo que tú puedes ser como yo. Los que dijeron amén si están despiertos a la predicación. Porque el Señor Jesús nos llamó, hermanos. Y si el Señor Jesús nos llamó, Él nos está diciendo: yo creo que tú, Jonathan, tú puedes ser como yo, sígueme. Yo creo que tú, César, tú puedes ser como yo, Jesús, sígueme, César. ¿Están entendiendo? El Señor Jesús nos llamó, aun cuando nosotros no éramos lo mejor de lo mejor. Él nos llamó y Él ha dicho: yo creo que tú puedes ser como yo.
Así que, ¿qué hace este rabino a la orilla de la playa con estos hombres? Jesús les está diciendo: yo creo que tú puedes ser como yo. Flavio, el Señor Jesús cree que tú puedes ser como Él. Él lo cree. El Señor cree que nosotros podemos ser como Él. Pero Él espera que nosotros seamos discípulos, dispuestos a renunciar a todo por seguirlo, por ir detrás de Él. Por eso Jesús dice en Juan 15: no me eligieron ustedes a mí. Ustedes jamás les pasó por la cabeza venir a decirme si quería ser yo su rabí. Yo los elegí a ustedes. Y yo los elegí a ustedes por una razón: porque yo creo, porque yo sé que ustedes pueden. En el contexto de Juan 15 es donde Jesús dice eso: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Qué aprendimos en Juan 15? Dar fruto. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Yo sé, yo creo que ustedes pueden dar este fruto porque yo los elegí. Porque yo vi que ustedes tenían madera. Te soy sincero, hermano, a veces yo no me la creo que yo pueda ser como Jesús. Estoy hablando de mí. A veces no nos creemos que podemos ser como Jesús. Pero Él nos dijo: sígueme. Hermano, hermana, el Señor te dijo: sígueme. Y aun cuando ni siquiera tú eras capaz de creer en ti mismo, el Señor creyó en ti. ¿Habrá alguien que pueda decirle que no al Señor? Sí, sí hay. Y ahí mismo en Marcos 10 hay un joven rico que vino al Señor y le dijo: Señor, yo he hecho todo, ¿qué más necesito para ganarme la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: te falta una cosita así chiquita. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven, que le dijo: adiós, no puedo. Hemos dicho que el Evangelio de Marcos está lleno de acción, hermanos. Te voy a decir una cosa que quizás no sabes, o espero que sí, porque lo hemos enseñado en la iglesia. El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en escribirse, el primerito. Es decir, el Evangelio de Marcos no fue una copia de otro, el Evangelio de Marcos fue el original. Y no digo que los otros no sean originales, ¿verdad? Pero digo, fue de alguien osado que dijo: yo voy a escribir lo que el Señor Jesús hizo. No sé si haya permiso, si no haya permiso, no sé si tenga que pagar derechos de autor. Yo voy a escribir acerca de lo que el Señor Jesús hizo. Fue el primero en atreverse a hacer eso. Pero el Evangelio de Marcos, aunque fue el primero en escribirse, también es el evangelio más corto. Casi no tiene enseñanzas. El Evangelio de Marcos está lleno de acción tras acción. Y tú empiezas a leer el Evangelio de Marcos. Yo anoche lo estaba leyendo todo y dice: y entonces Jesús fue a tal lugar y sanó una persona. Y entonces Jesús fue a otro lado y sanó otra persona. Y entonces Jesús llegó al mar y calmó la tempestad. Y entonces Jesús estaba alimentando a los 5,000. Y entonces Jesús estaba haciendo aquello. Y entonces Jesús estaba acá. Y entonces Jesús no duerme y no descansa. Porque el Evangelio de Marcos está lleno de acción y de acción. Se ponen a leerlo, ni les da chance. Parece que ni tiene comas. Apenas hay un punto y estás entrando al párrafo siguiente y dice: y entonces Jesús estaba con la multitud predicándoles. Y entonces Jesús estaba sanando a un endemoniado. Está lleno de acción el Evangelio de Marcos. Y entonces Marcos dice: y entonces cuando Jesús fue crucificado, fue puesto en la tumba. Y tú dices: ¿qué? ¿Cómo llegaste tan rápido ahí, Marcos? ¿Cómo te atreves a llegar hasta allá? Y si vamos al final de Marcos, capítulo 16, versículo 8, ese es el final original de Marcos. Marcos 16, verso 8. Fíjate cómo termina Marcos el evangelio, y él dice: las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. ¿Cómo termina el evangelio de Marcos? Con una tumba vacía. No hay manifestación del Cristo resucitado. No hay ningún encuentro con Jesús. El evangelio de Marcos termina diciendo: la tumba está vacía. Y la pregunta, o yo pienso que más bien Marcos fue muy intencionado al terminar el evangelio así, para decir: hermano, escúchame bien, ¿qué vas a hacer con la tumba vacía? ¿Vas a creer que Cristo resucitó? ¿Me entiende? Si se fija cómo Marcos es bien
bien agresivo y bien arrebatado, y termina y dice, y la tumba estaba así, ¿qué, Marcos? ¿Y la resurrección? ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los demás? Marcos se queda con la tumba vacía. ¿Qué vamos a hacer con la tumba vacía, hermanos? Vamos a creer. Te voy a decir por qué Marcos está así, tan intenso. Marcos entendió que lo que convencen no son las palabras, sino los actos. Marcos entendió que antes que cualquier discurso de Jesús, lo que iba a convencer a toda su generación era lo que Jesús había hecho. La acción que él había iniciado, la acción que él había encarnado. Marcos había entendido eso, y por eso cuando Marcos escribe el evangelio, él dice, vamos a hacer las enseñanzas a un lado. Aparte de que ni siquiera estuve presente en muchas de ellas, pero voy a hablar de lo que yo vi hacer a Jesús, porque lo que Jesús hace, eso es lo importante. Ahí está el fuego, ahí está el poder. Porque podríamos estar llenos de enseñanzas, podríamos conocer la Biblia al derecho y al revés, pero si nuestra vida no tiene actos de justicia, ¿de qué sirve? Así que para Marcos fue más importante que hubiera acción. Por eso el evangelio de Marcos está así, que no descansa. La fe teórica o la fe tradicional, la fe que se aprende, yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios y se levantó de entre los muertos, pero sin ser experimentada, esa fe teórica no sirve de nada. Es más, voy a decir esto con mucho cuidado, me atrevo a decir que es una fe demoníaca. Te voy a decir por qué. Primero, porque te engaña a ti mismo, y segundo, porque en el evangelio de Marcos, los demonios eran los que proclamaban la postura o la posición de Jesús como el Hijo de Dios. Ahí mismo en el capítulo 1 de Marcos, luego hay un endemoniado, y Jesús se acerca al lugar y le dice, ¿qué tienes conmigo? Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mejor los demonios reconocen a Cristo que las multitudes. ¿Qué significa eso? Lo conocían, sabía quién era, y una fe ficticia o una fe teórica o una fe que no está acompañada de práctica, hermanos, no sirve. Te puedes engañar a ti mismo y decir, sí, yo creo que Jesús resucitó y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero si no vives bajo esa convicción, si no te has encontrado con el Cristo resucitado, esa fe no sirve. Te engañas a ti mismo. Eso fue lo que pasó con este joven rico. Él guardaba la Torá, los mandamientos de pe a pa, pero cuando el Señor le exige algo más de sí mismo, él dice no. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de fe, porque a veces pensamos que es la fe, es ese tipo de fe que nada más ser cristiano dominguero, ¿no? No, es que ya fui el domingo, ya limpié mi conciencia, ya me confesé, ya hice lo que tenía que hacer, ya estoy bien con Dios. Esa fe no sirve, hermanos. Se ocupa una fe práctica, una fe tan sencilla que en las cosas más pequeñas esté actuando. Por eso para Marcos era sumamente importante hablar de milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque ahí se expresaba la verdadera fe. En el capítulo 5 encontramos otra vez a los demonios declarando quién es Jesús. En el capítulo 7 encontramos otra vez a los demonios declarando quién es Jesús. La fe teórica, hermanos, es peligrosa. Porque mira, ¿sabes qué? Cualquiera puede cantar, cualquiera puede conocer un ambiente religioso y saber cuándo tiene que pararse, cuándo tiene que sentarse, cuándo tiene que decir amén, cuándo tiene que decir gloria a Dios. Cualquiera sabe buscar en la Biblia los libros de la Biblia, cualquiera sabe hacer esa clase de cosas. Pero la verdadera fe ni siquiera se demuestra aquí, se demuestra allá afuera cuando nadie te ve. Y te voy a decir algo. La fe es como los calzoncillos, es intransferible porque es íntimamente personal. ¿Verdad que sí? Usted presta una blusa, usted presta un pantalón, usted presta, y hasta unos tenis, yo creo que todavía los llega a prestar. Los calcetines no sé, pero usted presta sus calzoncillos a alguien más. No, porque son ¿qué? Personales, porque son íntimamente personales. La fe es igual. Y lo menciono porque aquí habemos muchos hijos de cristianos, y en esos me incluyo yo, que creemos que la fe de mi papá alcanza a cubrirme a mí. Y no es cierto. La fe es personal y es intransferible, y es importante que cada quien desarrolle la fe por sí mismo.
Así que, ¿quién sería capaz de decirle que no a Jesús cuando el rabino le dice: yo creo que tú puedes ser como yo? Este joven rico. Vamos a Marcos 10. Marcos 10, versículos 17 en adelante. Dice así la escritura: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Verso 18: ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, joven. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre, honra a tu madre. Y el joven le contestó: Maestro, ¿todo eso yo lo he hecho? Esos mandamientos yo los guardo desde que yo era joven. Y mira lo que dice el versículo 21, me encanta, y es el centro de la predicación. Y Jesús miró al hombre y sintió ¿qué? ¿Qué sintió el hombre? Perdón, ¿qué sintió Jesús por el hombre? Jesús lo miró y no lo juzgó, no lo criticó, no lo señaló, lo vio con amor, sintió un profundo amor por él y le dijo: una pequeña cosa te falta. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y después ven y ¿qué? Porque yo creo que tú puedes ser como yo. Y al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿A quién no le encantaría tener un hijo así como ese joven? Que no ha robado, no ha cometido adulterio, guarda el día del Señor, a todos los mandamientos que le pidió el Señor Jesús los guardó. ¿A quién no le gustaría tener un hijo así? Bueno, pues te voy a decir algo: no era suficiente para Jesús. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque la salvación que hemos recibido del Señor es gratuita, es por gracia, es por el Señor Jesucristo. Pero después dice ahí mismo Efesios, dice que fuimos hechos para hacer buenas obras, porque el Padre nos predestinó desde mucho tiempo antes para que anduviésemos en ellas. ¿No dice eso Efesios? Así que no nos salvamos por las obras, pero sí somos invitados a hacer esta clase de acciones. Este pequeño joven cristiano maravilloso, emprendedor y rico, dice la escritura que Jesús lo ve con amor. Y cuando Jesús lo ve con amor, con un tierno amor, me imagino que le echó una mirada acá bien. No, no es cierto. Pero Jesús lo ve con misericordia, con amor. Y le dijo: una cosita te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Este joven, cuando llega delante de Jesús, seguramente él cree que ya tiene ganado el cielo. Él llega con todo. A ver, Jesús, dime qué ocupo, qué más ocupo. Él creía que daba la talla, él creía que tenía la madera necesaria, pero no daba la talla. Este joven no daba la talla, aunque él creía que sí daba la talla. Jesús le dijo: yo creo que tú puedes ser como yo. Todavía no das la talla, pero yo creo que tú puedes ser como yo. Sígueme. Pero una cosa le faltaba a este joven. Así que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él le dijo: no, yo no puedo seguirte. Y ¿sabes qué, hermano? Ese es el problema. Las riquezas nos impiden seguir al Señor. Bueno, no específicamente las riquezas, pero todos tenemos un aspecto que no necesariamente son las riquezas, pero todos tenemos un aspecto en nuestra vida que, al igual que este joven, el Señor nos dice: sígueme. Y nosotros nada más agachamos la cabeza y decimos: no puedo renunciar a eso. No puedo renunciar a la fiesta, no puedo renunciar al alcohol, no puedo renunciar a las groserías, no puedo renunciar a la fornicación, no puedo renunciar al adulterio, no puedo renunciar a cualquier cosa a la cual el Señor nos invita a dejar. Y entonces solamente agachamos nuestra cabeza y nos damos media vuelta y nos vamos. ¿Alguna vez te has sentido así? Todos tenemos un aspecto
que a veces nos impide seguir al Señor. Sí, a veces estamos en medio del montón, pero hay alguna área que si el Señor nos dice sígueme, nosotros le diremos que no podemos. Señor, no me pidas que te siga, porque seguirte es un precio demasiado alto para mí. Yo he cumplido, yo no soy un pecador, yo generalmente soy bueno, pero si tú me pides dejar eso, yo no puedo. ¿Qué hubiera pasado si este joven le hubiera dicho que sí al Señor? ¿Quién era este joven? El Evangelio no dice su nombre. Y Mateo y Lucas también nos relatan este relato y no nos dicen su nombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Cómo fue que este joven que había guardado todos los mandamientos, cuando recibió el mejor llamado de su vida, dijo que no? ¿Quién era este joven y qué fue lo que pasó con él? Y te voy a decir un pequeño, bueno, no es un secreto, pero una inferencia teológica interpretativa del texto entre líneas. Ponga atención. ¿Cómo supo el escritor de Marcos que Jesús cuando lo miró lo amó? No sé si entendió mi pregunta. Hay cosas que pasan entre mi mamá y yo que nadie de ustedes puede ver y nadie de ustedes puede saber. Así que nadie de ustedes es capaz de escribirlas, a menos que hayan estado en medio de ese diálogo. ¿Quién era este joven rico que le dijo que no al Señor? Que supo que cuando Jesús lo miró lo amó. Más adelante, en Marcos capítulo 14, versículo 51, vamos ahí. En Marcos capítulo 14, versículo 51. ¿Se acuerdan cómo Juan habla acerca de sí mismo en el Evangelio de Juan? El discípulo que Jesús amó, o el discípulo que Jesús más amaba. Jamás dijo yo, Juan. No, jamás se levantó el cuello. Pero de lejicitos decía, el discípulo que Jesús más amó. ¿Verdad que sí? Así hablaba Juan acerca de sí mismo. Bueno, llegamos a Marcos capítulo 14, versículo 51 y encontramos a otro joven que también se echó para atrás. Híjole, ese Jesús andaba batiendo récord. ¿Qué dice? Ya habían tomado a Jesús preso y si se acuerdan, todos los discípulos seguían a Jesús desde lejos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Todos los discípulos seguían a Jesús desde lejos, pero este joven, curiosamente, un joven que lo seguía y estaba ahí muy de cerca, muy cercano a Jesús, llevaba puesta una camisa de noche de lino. En Reina Valera 60 o en otras versiones llevaba puesta una bata, una sábana, nada más, estaba así envuelto como cuando usted sale de bañarse, que no trae nada más abajo más que la bata. Y cuando la turba intentó agarrarlo, versículo 52, ¿qué pasó con él? Huyó dejando su camisa de noche y ¿qué? Una vez más, estaba ahí, estaba intentando seguir a Jesús de cerca, pero cuando fue descubierto, le dio la media vuelta y se fue. Dejó al Señor otra vez, le dio la espalda. ¿Quién fue este otro joven? Era un joven que seguía a Jesús con una sabanita para que no lo reconocieran, pero lo vieron y le jalaron para preguntarle quién era y dijo, soy Adán. No, no es cierto. Huyó. ¿Quién habrá sido este joven? ¿Por qué Marcos se toma la molestia de hablarnos 2 versículos de un chavo que ni edifica, ni bendice, ni resulta tan interesante para nosotros? Un joven que acostumbraba a seguir a Jesús y huir. Un joven que seguramente tenía una fe muy teórica. Y Marcos,
El autor de este evangelio quería que supiéramos que había alguien tras bambalinas, había alguien que no daba la talla, había alguien que tenía una fe teórica, que no tenía la madera, que no era lo mejor de lo mejor, y que le dijo a Jesús que no en su primer momento. Marcos quiere que sepamos eso. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. Nuestro Dios, el Señor Jesús, ellos son el Dios de la primera oportunidad, de la segunda oportunidad, de la tercera oportunidad, de la cuarta oportunidad, de la quinta oportunidad, de la sexta oportunidad, de la séptima, de la octava, de la novena, de la décima, de la onceava, de la doceava, de la treceava. El Señor es el Dios de las oportunidades. Nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Si hoy tú estás aquí necesitando un borrón y cuenta nueva, necesitando volver a empezar con el Señor en alguna área de tu vida, déjame decirte el Señor es el Señor de esas oportunidades. De la primera, la quinta, la tercera, la cuarta. Y yo digo quizás porque tampoco puedo decir que sí es, porque no puedo interpretar eso porque el texto no lo dice, pero quizás este joven era el mismo. ¿Cómo sabía Marcos que el Señor cuando lo miró lo amó? ¿Cómo sabía que este joven caminaba de cerca y cuando lo descubrieron huyó? Pero déjame decirte que también a lo largo del Nuevo Testamento hubo otro joven que se echó también para atrás. Era un sobrino de Bernabé. ¿Recuerdan quién era Bernabé? Un compañero de Pablo de misiones. Bernabé, un predicador que también abría iglesias. Bernabé tenía un sobrino que según las escrituras se llamaba Juan Marcos. Y este sobrino de Bernabé también fue alguien, este Juan Marcos fue alguien que en su oportunidad de hacer las cosas por Dios también se echó para atrás y se rajó. Mira, vamos a Hechos 12:12, por favor. Está hablando acerca de Pablo y dice, cuando se dio cuenta de esto, acerca de Pedro. Dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de ¿quién? Donde muchos se habían reunido para orar. Pedro acababa de salir de la cárcel. Y dice la escritura que cuando Pedro sale de la cárcel, lo primero que hace es que ir ¿a dónde? ¿A la casa de quién? De María, la mamá de Juan Marcos. Cuando tú, bueno, no estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero si ustedes estuvieran en la cárcel y salieran de la cárcel, ¿cuál sería el primer lugar al cual quisieran ir después de salir de la cárcel? A su casa. Esto es una teoría nada más, no estoy afirmando ni diciendo que Dios me lo reveló ni el Espíritu Santo, no, es solamente una idea, que posiblemente Marcos era hijo de Pedro, porque de hecho en la primera carta de Pedro,
Marcos dice, yo Pedro y mi hijo Marcos le saludamos. Ya sea que lo haya adoptado, ya sea que fuera un hijo espiritual, lo que sea, pero había un vínculo muy fuerte entre Pedro y Marcos. ¿Hasta aquí están conmigo? Estamos desenvolviendo este personaje. Pero si seguimos avanzando ahí en Hechos capítulo 15, versículo 37, ahí ya llegamos a saber que Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Y este sobrino de Bernabé se fue en un viaje misionero con Bernabé y con Pablo, pero en medio de ese viaje misionero, este Marcos se rajó. Ay, que les vaya bien. Las piedras están muy duras porque sabemos que a los apóstoles les tocó sufrir muchas cosas. 15:37 nosotros leemos, dice así la escritura: Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos ¿a quién? A Juan Marcos. 38, pero Pablo se opuso ¿qué? Terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos el viaje. 39, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre, y Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso de Dios. Luego viajó por toda Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Hermanos, Juan Marcos fue el primer causante de la división en la iglesia. Lo acabamos de leer, ¿no? Por causa de Juan Marcos fue que Pablo con Bernabé ya no pudieron conciliar sus ideas y tuvieron que separarse. Juan Marcos no daba la talla. Pero déjame decirte algo pasó con Juan Marcos en ese viaje misionero con su tío Bernabé hacia Chipre. Algo pasó con Juan Marcos que su vida fue transformada. ¿Cuántas oportunidades llevaba ya? Al menos de las que nos relata el texto, 3. El joven rico, el que seguía de lejos a Jesús y cuando lo descubrieron huyó, y aquí que dejó colgado el viaje misionero a medias. Hermanos, nuestros jóvenes y nuestra gente nos han fallado 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y hasta 6 o 7 veces, y quizás van a seguir fallando. Todos fallamos. Pero yo te voy a decir algo, necesitamos Bernabés. Necesitamos Bernabés que digan: yo creo en él, aunque ya nos haya dejado colgado en el primer viaje misionero. Yo creo en él, ven conmigo otra vez. ¿Me entiende? Necesitamos gente que sea capaz de extender esa segunda oportunidad, esa misericordia. Bernabés que puedan dar segundas oportunidades, que sigan apostando por la gente imperfecta, porque todos somos imperfectos. Bernabés que sigan apostando por las personas que no dan la talla, porque nadie de nosotros da la talla. Necesitamos Bernabés que sigan creyendo en nuestra juventud, en nuestros hermanos adultos también. Algo pasó con Juan Marcos en su vida, en ese viaje misionero con su tío Bernabé, que ahora sí, definitivamente su vida fue transformada y empezó a dar la talla. De tal forma que cuando Pablo está en la cárcel a punto de morir, porque él sabía que iba a morir, él escribe varias cartas, y entre esas últimas cartas que Pablo escribe segunda de Timoteo. Y vamos para allá, segunda de Timoteo. Y cuando Pablo escribe la segunda carta a los Timoteos, cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice algo muy particular a Timoteo. Vamos a leerlo. Esta carta, la carta de Pablo, tiene muchísima teología, pero básicamente lo que Pablo le está diciendo es: ya me van a matar, Timoteo, ya me van a matar, tienes que venir pronto a verme, y cuando vengas tienes que traerme mis libros. Estoy por morirme, Timoteo, ya no hay nada más que hacer, ya me van a matar, quiero que vengas a verme. Y llegamos ahí a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9.
Y le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas, que es un nombre de persona, no Demas, sino Demas, me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién estaba con Pablo? ¿Y todos los demás qué? Lo habían abandonado. Pablo estaba abandonado y solamente ¿quién? ¿Quién era Lucas? El que escribió Hechos, el que escribió el Evangelio de Lucas, era un médico. Dice: solamente Lucas está conmigo, era un gentil. Y le dice, fíjate bien lo que le dice: ¿trae a quién? ¿Trae a quién? A Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ¿qué? Aleluya. Toma a Marcos y tráelo para acá porque me es útil. Toma a Marcos y tráelo para acá, Timoteo, porque me es útil. Marcos no era lo mejor de lo mejor. Marcos era un cristiano de segunda generación. Era un hijo, un familiar muy cercano de Pedro. Marcos no daba la talla, pero Pablo lo estaba mandando traer. Y puedes imaginarte cuando se reunieron, porque sí se reunieron. Puedes imaginarte ahí Pablo con sus grilletes apresado y Lucas ahí al lado de él, y entonces llega Timoteo, llega Marcos y empiezan a platicar. Y ¿qué onda, Lucas? ¿Cómo estás? No, pues qué bien. ¿Ya acabaste tu carrera de medicina? Pues sí, ya acabé mi carrera de medicina. Ah, qué bueno. ¿Y tú, Timoteo, cómo te va en Éfeso? Dice: no, pues la cosa está bien difícil. Hay unos maestros ahí bien locos que nomás están dando guerra y candela y no nos dejan predicar. No, pues échale ganas. Y Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Ya te dije que encargues esto a hombres fieles. Sí, ya lo hice. Y entonces Pablo levanta la mirada, ve a Marcos. Acuérdate que Pablo no quería a Marcos. Acuérdate que Pablo se peleó con Bernabé por culpa de Marcos. Y le dice: Marcos, ¿cómo estás? Bien, Pablo, estoy bien. ¿Cómo va la obra? Bien, Pablo. Bien. Déjame te cuento algo, Pablo, hablando Marcos. Escribí un libro. ¿Cómo? ¿Una novela? ¿Cómics? ¿O qué onda? No, es un libro. Ah, como las cartas que yo escribo. No, Pablo, es un libro. ¿Cómo que es un libro? Sí, es un libro. ¿Y qué dice ese libro? Dice Pablo: es que tú escribes muchas cartas a las iglesias y tú les hablas del poder de Dios y quién es Dios, y eso está bien. Dice: pero la gente también necesita escuchar lo que Dios hace, lo que Jesús hace, Pablo. Y por eso yo quise escribir este libro, Pablo. Yo escribí este libro para contarle a mi generación el poder de Jesús para transformar las vidas de las personas. Y Lucas: no la hagas. ¿En serio? ¿Me lo prestas? Sácale copias. No hay copiadoras, Lucas, todavía. Bueno, hazle una copia y pásamelo. Yo soy doctor y yo voy a ir a Jerusalén y voy a entrevistar a gente de ahí y voy a agregarle cosas porque yo soy médico, y voy a demostrar que Jesús también era humano, y voy a agregar enseñanzas de Jesús. ¿Me lo prestas? Sí, Lucas, te lo presto. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama ese libro, Marcos? ¿Cómo se llama? Marcos 1:1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En esa celda oscura estaba Pablo a punto de morir. Estaba Lucas, estaba Timoteo, un super pastor, un crack, y estaba un jovencito que no daba la talla. Un jovencito que se rajó una vez, que se rajó dos veces, que se rajó tres veces. Un joven al cual cuando Jesús lo miró, lo amó. Y le hizo saber su amor al mirarlo, aun cuando Jesús sabía que le iba a decir que no.
En esa celda estaba un joven que primero le dijo que no, pero que luego seguía a Jesús de lejos, que luego intentó ser misionero, pero abandonó la obra, se quedó a mitad de camino y solamente su tío Bernabé confió en él. Así como esas preciosas madres que no se cansan y no desisten de sus hijos. Pero al final de la historia, hermanos, al final de la historia, un jovencito que no daba la talla inauguró el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el primer evangelio escrito para nosotros. Sígueme. El Señor Jesús hoy te dice: sígueme. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio es para ti y para mí. El evangelio es para gente como tú y como yo, que no damos la talla, que tú y yo pensamos que sí la damos, pero seguramente no la damos. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son incapaces en sí mismos de hacer algo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se encuentran en una bancarrota espiritual, los que están rotos, los que saben que necesitan la misericordia de Dios para mantenerse de pie, porque de ustedes es el reino de los cielos. Jóvenes, adolescentes, que nadie tenga en poco su juventud, que nadie tenga en poco su juventud. Porque aunque no demos la talla, porque yo me incluyo, podemos dar la talla con el Señor. Quizás muchos de nosotros, hermanos, les vamos a fallar. Quizás también nosotros mismos batallemos para creer en ustedes. Pero dentro de la iglesia, entre la iglesia, hay uno que se llama Jesús de Nazaret, que te mira con amor y te dice: yo creo que tú puedes ser como yo. Ese es Jesús de Nazaret, el que nos mira con ojos de amor y nos dice: tú puedes ser como yo. El Señor Jesús cree que tú puedes seguirlo. El Señor Jesús cree que tú puedes dar la talla, aun cuando tú no puedas creer en Él, y aun cuando tú no puedas creer en ti mismo, en ti misma. El Señor Jesús ya ha creído en ti. Y te voy a decir algo: aunque te has caído una y otra y otra y otra vez, el Señor Jesús sigue creyendo que tú puedes ser como Él. Por eso estás aquí. Si no, ya hubiera sido entregado a alguien con una mente reprobada. ¿Quién quiere seguir a Jesús? ¿Quién quiere seguir a Jesús? Es necesario dejar la fe teórica. Es necesario empezar a seguirlo. Joven, señorita, empieza a escribir un evangelio. Alcanza a tu generación, alcanza a la gente de tu alrededor, porque la gente necesita escuchar lo que Jesús es capaz de hacer. La gente necesita ver el poder de Dios en ti, obrando en ti. Porque una fe teórica no sirve. La gente no necesita palabras, la gente necesita hechos. Porque aunque las palabras convencen, los hechos arrasan. Cuando la gente ve un verdadero cambio en tu vida, dice: wow, ¿cómo lo logró? ¿Cómo pudo dejar las drogas? ¿Cómo pudo dejar el alcohol? ¿Cómo pudo dejar eso? ¿Cómo pudo transformarse? ¿Cómo pudo restaurarse su matrimonio? No lo sé, pero yo quiero eso también. Se trata de que nosotros seamos las cartas vivas, que nosotros seamos el evangelio que el Señor Jesucristo sigue escribiendo hoy. Que seas capaz de luchar por tu matrimonio, que seas capaz de luchar por tu carrera, que seas capaz de luchar por tu testimonio. Y no me escuches a mí, escucha a Jesús. Permite, deja que Él te mire y deja que Él al mirarte te haga saber que te ama. Porque no necesitas otra cosa más que saber que Él te ama. El Señor Jesús hoy te dice: sígueme, porque yo sigo creyendo en ti.
Sé que te faltan aún muchas cosas, pero toma tu cruz y sígueme. Sé que no eres tan espiritual como aparentas. Yo sé que no eres tan apasionado por Dios como aparentas. Y aunque una cosa te falta, sígueme, sígueme, porque yo te voy a mirar y te voy a amar y te voy a hacer saber que sí se puede. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, una sola cosa te pedimos hoy, y es que nos mires. Míranos, Señor, y haznos saber que nos amas. Podemos oír tu voz llamando, como ese precioso himno, Señor. Podemos oír tu voz llamando y nosotros seguiremos donde quiera que nos guíes, Señor. Donde quiera que tú estés, queremos estar ahí también. Si tú caminas sobre el agua, nosotros queremos caminar sobre el agua también. Si tú fuiste capaz de amar a tus enemigos, nosotros queremos hacerlo también. Si tú fuiste capaz de extender tu amor y tu misericordia a otros, aún sin merecerlo, nosotros queremos hacerlo también. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra poca capacidad que tenemos aún de creer en nosotros mismos. Haznos saber que nos amas y que tú nos llamas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.